Bueno, pues estamos en sintonía con toda nuestra audiencia, con ese apartado que tanto, pues del que tanto la gente pues dice que le gusta y que en realidad somos de los pocos medios que le ponemos atención. Yo creo que está en el ADN de esta casa, desde que somos medio, dentro de poco, casi 30 años, el 19 de este mes. Pero eso también lo hemos logrado gracias, ¿no?, al ímpetu de cada uno de los que aquí estamos por profesión, sino también, por supuesto, toda esa gente que ha estado desde un principio colaborando. Uno de ellos es Juan Manuel Reyes Cornejo, al cual le agradezco nuevamente el que esté con nosotros en el día de hoy. Juanma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Buenas tardes a los compañeros de la radio y a los oyentes. Bueno, de antemano, felicitarnos porque ya tus compañeros que van a ser ya vacunados a partir de mañana. Vamos a ver si es verdad y si el tema en general de las vacunas se va acelerando un poquito para salir de esto, porque ahora mismo estoy bastante decepcionado con este fin de semana y la actitud Sí, de ¿verdad? ciertos grupos de personas irresponsables, ¿verdad? Que no quieren seguir estando un 10% o un 12% vacunado. Es imposible que salgamos de esa manera a la calle, hombre, por Dios. Hay que seguir con las normas de distancia social y de higiene. No se pueden vulnerar, si no vamos a volver a entrar en una quinta oleada, yo no sé en qué. Ujú. Y además coincide con el tema del anuncio del Reino Unido nuevamente de dejarnos fuera, por cuestiones que yo sé que son no sanitarias, sino económicas y por intereses creados con otras compañías y demás del circuito habitual, desaconsejando venir a Canarias, aunque los ingleses saben ustedes cómo son también, que son muy fieles a su bandera, lo que quieran, pero cuando se trata de la libertad personal, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero bueno, ahí queda también ese dato. Bueno, con Juan Manuel Reyes Cornejo, como saben, tratamos especialmente todos los lunes pues en este primer tramo desde el punto de vista patrimonial y además él los ha anunciado perfectamente en la red con anterioridad de lo que va a tratar en cuestión y ya de hecho incluso vi que hubo algunas personas que te pusieron ahí en el comentario que van a estar muy pendientes, Juanma. Bueno, es destacar a un paisano que tiene una cierta importancia desde el punto de vista patrimonial, porque fue un gran... Él se atribuía que era ebanista, pero yo diría imaginero también, Uh-huh. y que puede estar a la altura de Ángel Acosta, por ejemplo, el portuense que talló la Virgen del Carmen, y que no es muy conocido y ha pasado un poco desapercibido, incluso su obra más preeminente ahora mismo está en paradero desconocido. Vamos a abundar en datos de su bibliografía y también de alguna manera el patrimonio que dejó, ¿verdad? Porque Uh-huh. fallecido ya, desgraciadamente. Estamos hablando de Faustino Álvarez Hernández, conocido por Kiko en La Laguna, y que, bueno, este hombre nació el 15 de febrero de 1931 en la calle del Agua y tuvo la suerte de con 12 años acudir a la Escuela de Artes y Oficios de San Alberto Magno, que se ubicaba, para que los oyentes tengan una idea, en la calle Anchieta, en el número 23 aproximadamente, que vendría a ser hoy lo que es el archivo provincial que tiene la iglesia en esa misma calle. Uh-huh. Pues bueno, este era un lugar, yo quisiera aquí romper una lanza por aquellas antiguas escuelas de artes y oficios que desgraciadamente han desaparecido y que ahora hay una facultad donde se estudia, pero que yo echo de menos a aquellos artífices que enseñaban a sus discípulos, a sus alumnos, como puede ser, por ejemplo, Rafael Fernández Trujillo, que era orfebre, o Ventura Alemán también, que conocido orfebre que se perdió desgraciadamente gran parte de su obra de orfebrería, frontales y demás en el incendio de la iglesia de San Agustín del año 64. Pues bueno, Faustino o Kiko, como lo conocía la gente, Faustino Álvarez tuvo la suerte de aprender con estos maestros que eran un poco la última generación, junto con Juan Ángel también, que lo acabamos de perder Sí. hace pocos meses. Juan Ángel, el orfebre de La Laguna, el último orfebre que representaba esa Uh-huh. orfebrería del siglo XVIII, de que habían heredado esos conocimientos en el repujado de la plata y que nada tiene que ver, por supuesto, con la orfebrería sevillana, que era otro estilo más nuestro, más canario, como más específico, y que desgraciadamente estas escuelas de artes y oficios pues han ido desapareciendo y ahora sí se imparten unos conocimientos académicos, pero echamos en falta un poco la enseñanza de aquellos maestros
que conocían la técnica, ¿verdad? Y que eran un verdadero referente y que dejaban luego pues a discípulos suyos que seguían con la labor, y que esto se ha interrumpido ya por completo, por decirlo de alguna manera. Ahora sí, ahora se estudia mucha teoría, pero la práctica deja mucho que desear. Sí, sí, Y lo que totalmente de tenía en acuerdo. aquella época también era que eran como don Ezequiel. Bueno, don Ezequiel dominaba tanto el modelado, la talla, el estucado, el policromado, es decir, lo que antes se hacía gremialmente por distintos, porque tú sabes que la antigua escultura en madera policromada, Ujú. normalmente el que tallaba, normalmente luego no policromaba la imagen, sino que lo hacía un pintor. Sí. Luis de la Cruz es una referencia en el Puerto de la Cruz, que policromó muchas imágenes de otros autores. Entonces, esto es una pena realmente, que sí, que ahora se abunde mucho en la teoría, pero en la práctica poco, y que después muchos estudiosos de la historia del arte no desconozcan por completo esos talleres, esos auténticos genios del siglo XX que existieron, que entre otros don Ezequiel, que tiene una producción muy extensa y que ahora después de muertos cuando lo están reivindicando de alguna manera, Ujú. pero que nunca se preocuparon por ir a su taller, por de alguna manera beber de las fuentes directas de esa práctica que era importante y que se aprendía en contacto con otros artífices. En el Ujú. caso de Faustino, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Va a esa escuela de artes y oficios que donde aprende precisamente a modelar. Se ve que, hombre, de entrada él tenía también esa chispa de saber modelar, esa chispa de artista, que eso viene innato en los cromosomas, no es una cosa que se aprenda académicamente. Y está claro que aprendió con maestros, Ujú. no las dotes, lo becaron, ¿sabes? Ingresó con 12 años en la Escuela de Artes y Oficios San Alberto Magno en el 43, porque dijimos que él había nacido en el año 31, y después estuvo hasta los años 50, hasta el inicio de la década de los 50, aprendiendo las distintas disciplinas, y fue incluso becado a La Coruña, concretamente para ir a aprender policromía y modelado, con nada menos que con un maestro de allí, que era José Juan Escudero, que era un maestro de talla que tenía su taller en la Plaza María Pita de La Coruña, Ujú. donde permaneció 3 años aprendiendo, como ya te digo, el arte del modelado y incluso del policromado, ¿no? Que porque un poco la talla ya la lleva un poco aprendida de San Alberto Magno. Ujú. Hay que destacar entre sus piezas, ¿sabes? A eso es lo que iba a Eh, preguntarte, sí. sí, hay que destacar entre sus piezas, pues hay una pieza en el convento de las Siervas de María, que se llama la Beata María Soledad Torres, que era una beata, que es una pieza hecha por Faustino, que se le conoce. Después también está la Virgen de Candelaria de la Santa Iglesia Catedral, que en un principio fue un encargo de un particular, don Luis Álvarez, Ujú. que vivía en la plaza de la iglesia, pero de la Concesión, no de la catedral donde estaba actualmente la Virgen. Sí. Y esa imagen, don Luis Álvarez quería entronizarla en la iglesia de la Concesión, no en la Santa Iglesia Catedral. Y hubo unas desavenencias ahí con la autoridad eclesiástica, y entonces se la llevó para su casa y la tenía en su casa. Vaya, Incluso la gente se solía asomar por una ventana para verle la Virgen allí dentro. tremendo. Y después don Domingo Pérez Cáceres se empeñó Sí. en que ya este señor posiblemente, no sé, falleciera Ujú. o quisiera donar la imagen, y don Domingo Pérez Cáceres se empeñó en colocarla en una de las capillas de la Santa Iglesia Catedral, para lo cual, porque fíjate tú, esta imagen la hizo Faustino en 2 semanas nada más, entonces tenía Dos algunas semanas. deficiencias. Sí, 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 la elaboró en 2 semanas, y entonces tenía algunas deficiencias, sobre todo en el niño y en el candelero, y don Ezequiel le encargaron luego desde la catedral que la restaurara, cosa que le fastidió mucho a don Faustino, porque obviamente existen unos derechos de autor y no se puede tampoco tocar otra pieza, una pieza, otro autor, que no, porque le puede cambiar incluso el Y sentido. estando vivo, es decir, estamos hablando Sí, de... sí, eso la relación entre don Ezequiel y don Faustino Álvarez no era muy buena por ese motivo, ¿sabes? Claro, 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 pero Eh, que eh, te Esa encargan es un una historia, trabajo sí. Y y es... entonces, claro, Claro. ahora el actual niño que tiene la Virgen es casi retallado por don Ezequiel, y Ujú. también le modificó un poco el candelero porque quedó un poco más bajita, más.
y es la que podemos ver hoy en la Santa Iglesia Catedral. Después también otra de las piezas de él fue la familia Acuña d'Horta solicitó de la península a unos dicen Bochaca, otros dicen Bochaga, son unos talleres, son industriales que están en Cataluña, y solicitaron el paso del Señor de la Caída, que sale de la iglesia de San Juan, que es un nazareno con un cirineo, con un romano, con un sayón, y resulta que cuando llegó ese trono, aparte de que luego le talló también la cenefa, que es la canastilla donde van las imágenes, la basa, por decirlo de alguna Sí. manera, para que la gente nos entienda aquí Sí, sí, en un sí, sí. idioma más Con todos canario. los adornos y ornatos que lleva, Sí, sí. pues eso, la basa se la talló Faustino, que son unas especies de rocallas vegetales. Y después resulta que no gustaba la imagen del romano, la cabeza del romano. Ujú. Entonces le cambió la cabeza, fue decapitado y se le puso Otra. una cabeza al gusto de la familia Acuña d'Horta, y fue una labor que hizo Faustino. La familia Acuña d'Horta también tenía la idea de solicitarle que tallara un resucitado para una ampliación o una especie de capilla mayor que querían hacer en el cementerio de La Laguna, no el actual que está en uso de San Luis, creo que se llama, sino el de San Juan, el que está junto a la iglesia de San Juan, y eso nunca se sustanció, y él tenía esa ilusión porque recuerdo que se lo oímos una vez comentar, pues nosotros llegamos a conocerlo por medio de mi madre, y nunca llegó a consolidarse. Después también hizo un trabajo para la hermandad del Colegio Navalasalle, del Nazareno y de Nuestra Señora de la Soledad, que era precisamente un nazareno, aparte de que tuvo también que restaurar el nazareno que le atribuyen, ahora dicen que no, ahora lo han descatalogado, a Casa Basilio, una casa industrial de Valencia a principios de los años del siglo XX, que se quemó en la iglesia de San Agustín cuando se sufrió el incendio en el año 64, y fue de las pocas piezas que se recuperaron, pero la sacaron media quemada, con el cabello quemado, y las manos se le quemaron también, y ese también lo estuvo retocando con Guerra Molina, creo que fue, lo estuvo retocando Faustino también, y hizo otro para sustituir a ese, pero que al final nunca llegó y que está en poder de la hermandad. Creo que por último se conservaba en el antiguo colegio de Navalasalle, en la calle de la Carrera, bueno, Obispo Rey Redondo, y que lo hizo con ideas de sustituirlo, pero al final nunca llegó a sustituirlo. Y después la obra cumbre de él, que es a la que nos vamos a dedicar hoy, es precisamente en los años 70 un facsímil del Santísimo Cristo de la Laguna que quiso regalar el Ayuntamiento de La Laguna y la Hermandad del Cristo, la esclavitud del Cristo de la Laguna, al caudillo. Estamos hablando de un lustro antes de su muerte, con lo cual todavía el régimen tenía bastante enjundia, Ujú. y eso fue una idea del obispo de aquella época, don Luis Franco Cascón, que era un leonés redentorista que mandó. Tú sabes que en aquella época Franco nombraba a los obispos, Sí. proponía una terna por el medio del concordato, y después la Santa Sede de esa terna elegía uno. Pues a Franco Cascón fue el sustituto de don Domingo Pérez Cáceres, y un poco lo eligieron porque era un poco estaba Conservador, vamos. en la línea del régimen, Sí, vaya, claro, por exacto, eso. exacto. Entonces, claro, yo pienso que entre él y algunos militares, entre los que se comenta que estaba el comandante Izquierdo y la gente de la época, el alcalde era también era don Francisco Marcos, que fue también miembro fue consejero del Cabildo, aparte de alcalde de La Laguna, ya ha fallecido también, era un abogado natural de aquí, de La Orotava, y también representó en el primer Congreso de los Diputados no sé si era Al- Coalición Popular Alianza, se llamaban, Alianza o Popular. Alianza Popular se llamaba en Sí, aquella la época. de Fraga. Ujú. Sí, este hombre pues también de alguna manera pues estaba identificado un poco con el régimen, y entonces dio lugar a que se intentara comisionar a alguien para hacer una reproducción, como Franco resulta que era también, lo habían nombrado en sus visitas aquí, y tú sabes que también fue capitán general Sí. de aquí de Bueno, Canarias, de la, Tenerife. la historia nos metió en la historia sin quererlo y desearlo. Sí, entonces lo nombraron también como en aquella, tú sabes que cuando vino Alfonso XIII, la hermandad o la esclavitud lleva el nombre de real, porque Sí, el le esclavo concedió. mayor era Alfonso XIII, y eso se ha seguido heredando por parte de los siguientes monarcas, en este caso de Juan Carlos y de su hijo ahora.
y un poco se llama real y venerable esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna, y es también pontificia porque también el Papa 2 años después la nombró también pontificia. Pues entonces, como detalle, pues quisieron hacer un facsímil del Cristo que solamente se diferencia en 20 centímetros en su tamaño, para que esa fue una imposición que establecieron los de Bellas Artes para que no fuera un plagio del otro, ¿no? Y fue encargado precisamente a Faustino Álvarez, que era la persona más adecuada en aquellos momentos y más próxima, porque querían también que fuera un lagunero, ¿no? Me imagino que Mm, hace que lo descartarían porque sí. tampoco también era de la villa, también estaba muy ocupado con muchos encargos, pues pensaron en Faustino, y Faustino, con sus conocimientos, que como ya te digo, se puede designar como imaginero también, porque aprendió este oficio del maestro José Juan Escudero en La Coruña, pues se encargó de esto. Para eso usó como modelo a un ciclista que también estaba apuntado a la Escuela de Artes y Oficios de San Alberto Magno, que se llama Emilio González Suárez, y Ujú. del que te acabo de colgar un vídeo en el Sí. Facebook tuyo, que le hizo Santi González Arbelo, que es este chico que hace las exposiciones de fotografías, que tiene, me parece que tiene un comercio allá en Nicó, y se dedica, pues bueno, pues le hace una entrevista ahora en este año pasado, en el 2020, le hizo una entrevista a Emilio González Suárez, que fue el que sirvió de modelo para tomar las medidas de la imagen para después hacer la anatomía, porque era un ciclista y en esa época estaba atlético. El pobre ya se ve que de la cabeza no está muy bien, porque no tiene recuerdos, porque Santi Arbelo le pregunta que quién era el obispo y no lo recuerda, y habla de una forma un poco no muy ordenada, pero que sí nos da una referencia de lo que fue, y que le ayudó, por supuesto, también al ser también alumno de la escuela de San Alberto Magno, le ayudó a desbastar las maderas y hacer el trabajo más bruto, por decirlo de alguna manera, para que Faustino culminara la imagen. Y también le ayudó Ventura Alemán con algunos elementos de orfebrería, como eran los remates de la cruz que intentaron reproducir el INRI, las cantoneras y demás, para que se ve en las fotos que yo te colgué en el Facebook, se puede apreciar. Y que ya les digo, si los oyentes tienen interés por ver este vídeo, pues lo pueden en YouTube, poniendo Cristo de la Laguna del Museo del Pardo, le sale inmediatamente el vídeo, que es un poco Sí. de una persona que fue también de alguna manera partícipe de esa empresa, ¿verdad? Y lo triste de todo esto, que bueno, en aquella época, como te digo, era alcalde Francisco Marcos, después gobernador era Gabriel Elorriaga Fernández, Tengo. y el capitán general Sí. era José Angosto Gómez Castrillón. Tengo Eran aquí, todos. tengo aquí. Espera un momentito más que la gente. Franco en esa época, para la capilla que él tenía, regalarle un Cristo y tal, de como era él el primer esclavo y tal y cual del, del Cristo, pues en esa época, y yo no me acuerdo bien quién era el alcalde y tal, y le dijo, dice, pues te vamos a hacer... Bueno, pues esa es la palabra. Ese vídeo, como bien dice Juan Manuel, lo pueden ver ustedes en su muro del Face y también en el de un servidor, Isidro Pérez, en donde, pues bueno, nos habla acerca del Cristo de la Laguna en el Pardo 1970, su historia y cómo se realizó, ¿no? Que es un documento muy elocuente de ello, ¿no? Bueno, pues precisamente lo que le preguntaba a Santi González Arbelo era eso, quién era el alcalde, que era Francisco Marcos, que ya el pobre falleció, creo que falleció en el año 95. A los 67 años, falleció prematuramente de un ataque cardíaco, por lo visto, y era natural de aquí de la Orotava, perdón, era abogado de profesión, y como dijimos fue miembro en el Congreso de los Diputados de Coalición Popular, o de A la Alianza Popular. Alianza Popular en aquella época, me parece que era. Después el gobernador era Gabriel Elorriaga Fernández, y el capitán general José Angosto Gómez Castrillón. Esta gente después en el 72 cesó en sus cargos. Mm, Eh, 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 hay que un poco retrotarnos a esa época, ¿no? Y entender un poco que todavía el régimen, de alguna manera, un lustro antes de la muerte del líder, pues estaba sí. fuerte, y
y había otra forma de entender las cosas, ¿no? Y como el Ayuntamiento de La Laguna pues hace ese regalo al caudillo, y que precisamente lo que quiero yo reivindicar aquí es que esa pieza ha desaparecido ¿Dónde está? Eso es lo que... ¿Dónde está? del Palacio del Pardo, que como todos los oyentes saben se utiliza para la visita de los jefes de Estado cuando vienen en visita institucional a España, y también hay una especie de museo que abre patrimonio en el que se exhiben los bienes, y que ya me han dicho varias personas que No falta está. esta imagen de la capilla del Pardo. Yo no sé si lo entenderían como un regalo personal Personal. al caudillo y se lo llevaría a la familia, Ujú. o qué ha sido del paradero, porque es una pieza, y en esto sí debe de poner interés, sobre todo el Cabildo Insular, porque es la pieza más importante de este artista canario, que debemos de reivindicar, y que también La Laguna debiera de tener, porque solamente se ha acordado de esta persona la esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que es la que tiene publicada alguna Pues mira, información. vamos a Y poner las fotos, vamos a poner en antecedentes a Carmelo Pérez, sacerdote también, periodista, que está ahora mismo en Madrid y que está trabajando para uno de los grandes rotativos del país, en donde pues seguramente a lo mejor se podrá interesar, y a lo mejor quién sabe si nos dará norte de dónde puede estar esa obra, ¿eh? sí, no, mi hermano me estaba comentando incluso de preguntar a Patrimonio del Estado a ver qué vuelta ha llevado esa pieza, porque viene a ser, date cuenta tú que es un desnudo integral, y es la pieza, aparte que de Faustino, también Kiko decía que era su mejor producción, y es una anatomía obviamente que lo reivindica como imaginero, ¿verdad? Y Ujú. que debe de... Después, Bien, una cosa que se me escapaba también fue que cuando dime. se produjo el derrumbe de la iglesia de la Concepción, fue el que restauró también el púlpito de los Brujitos, que es un púlpito que, si los oyentes van a la iglesia de la Concepción de la Laguna, lo pueden ver, es una pieza de detalle impresionante en madera noble, y que fue dañada por la caída de la techumbre. Eso fue un día, un domingo, que la gente salió de misa, y según salió la gente de misa se cayó, se derrumbó, se colapsó el techo de la Concepción, que también le atribuyen el agradecimiento a Franco de haberla reconstruido, que por cierto se reconstruyó con una cerca nada ortodoxa para el concepto que tenemos hoy en día de la restauración del patrimonio, y después fue tapada con un falso techo, un artesonado, pero que se le debe también la restauración de esa pieza, que es una pieza de primer orden en cuanto a la talla en Canarias de la madera. Muy bien, pues con Juan Manuel Reyes Cornejo, siempre en este pues apartado de patrimonio, conociendo un poco más, no solamente la obra, sino al personaje, al artista, al artesano. Lamentablemente, Juanma, siempre tenemos que dejar la postilla de que ¿y qué será ahora de? En el sentido de que en todos los campos de la artesanía, tanto desde el punto de vista del arte propiamente dicho, desde el punto de vista pues religioso, como también en cualquier otro estadio de nuestra sociedad. Qué pena, ¿verdad?, que esa escuela de oficios, artes y oficios, no haya continuado. Una de las cosas que se hicieron bien en el pasado, pero que después lamentablemente no ha tenido continuidad, y lugares como La Laguna o como La Orotava, como Ico de los Pinos, Los Realejos, etcétera, no tienen esa base necesaria para que esos trabajos continúen. Y eso tú siempre nos lo has dicho, Juanma, el hecho de que empobrece el lugar porque le quita el ADN, es decir, la esencia, ¿no?, de los artistas locales. Tú sabes lo que pasa, que es que después van cambiando las cosas en un sentido. Bueno, hemos ido a una sociedad postindustrial en la que, como bien tú dices, todas esas artesanías, todas esas disciplinas, las hemos ido perdiendo y nos hemos ido aculturalizando. Uh-huh. En el caso de la Escuela de Arte y Oficio San Alberto Magno, fue absorbida, creo que por el Instituto de Nuestra Señora de la Candelaria, que se encuentra enfrente precisamente al centro, al Hospital Universitario de la Virgen de Candelaria, Uh-huh. y se dedicó simplemente al tema profesional, es decir, a profesiones de tornero, mecánico, Uh-huh. artes gráficas, incluso hostelería, pero se olvidaron un poco del tema y después se le quiso dar un rango universitario al tema de las bellas artes y tal, pero yo lo que he hecho en falta ahí es precisamente el aprendizaje práctico, no teórico, es decir, teórico, y Sí. después muchos de estos profesores de historia del arte y de bellas artes y demás,
desconocen las técnicas y los procedimientos porque nadie se las ha enseñado, y realmente eso estaba en manos de personas que eran artistas, muchas veces eran autodidactas, pero que luego también aprendían con otros, Ujú. y eso se trasladaba de unos a otros de forma que no se perdía ese conocimiento. Y hoy tenemos la desgracia de que cualquier licenciado en Bellas Artes o te coge una piecita y la destroza porque no domina todas las Mm. disciplinas, porque son varias disciplinas: es el modelado, es el tallado, es el estuco, es la policromía, y es toda una serie de procedimientos que incluso cuando se empezó eran gremiales y que ahora se ejecutan. Ahora hay muchos que se dicen escultores y lo que hacen es modelar nada más, y después le sacan la pieza por puntos Ujú. y rectifican un poquito y ya está. O otros se especializan simplemente en la policromía, pero claro, después llega una imagen que tiene varias patologías y la van a tratar, y Ujú. resulta que se la cargan, como pasó con la Virgen de Palo Blanco y los lienzos encolados, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿entiendes? Ujú. Para dar un referente próximo, cercano. Entonces, es una pena que Bien. ocurra esto, ¿verdad? Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello gracias al saber hacer de Juan Manuel Reyes Cornejo en este apartado de los lunes. Hacemos un breve alto y ya espero que también Juanma se quede con nosotros. Hoy le dije a Pepe que sobre todo tratando de cómo se gestan las fiestas en las casas, cómo se transfiere el amor propio en la casa a las tradiciones, a la fe en el caso de la cruz y demás, fuera, al pueblo, que sigue siendo una progresión de tu propia casa. Es un tema muy bonito que tenemos ahí unos 20, 25 minutos para tratar con Pepe y contigo si quieres, Juanma. Un saludo. De acuerdo, un Hasta dentro saludo. de un ratito, un alto y enseguida estamos, ¿de acuerdo? Venga, buenas tardes. Venga, venga.